Soy insensato por destruir la vida online de mi mejor amigo después de descubrir que su década de amistad fue una mentira. Esta es la primera vez que publico algo así, y necesito una perspectiva externa porque mi mente es un completo caos. He pasado los últimos días en una especie de trance, tratando de reconciliar una amistad de 10 años con una realidad que me ha golpeado como un camión. Me siento como un insensato por lo que hice, pero al mismo tiempo, siento que no tenía otra opción. Para que entiendan, mi mejor amigo de internet, llamémosle Leo, y yo nos conocimos hace casi exactamente 10 años en un foro de videojuegos. Éramos adolescentes, y en un mundo donde nadie de mi entorno entendía mi pasión por los juegos de estrategia y la programación, Leo era mi alma gemela virtual. Chateábamos todos los días. Horas y horas. Compartimos nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros fracasos. Él se convirtió en el hermano que nunca tuve. Vivía al otro lado del país, así que nuestra amistad siempre fue puramente digital. Nunca nos vimos en persona, algo que siempre lamentamos, pero nuestras vidas simplemente no se alinearon para que sucediera. Con el tiempo, nuestra amistad evolucionó. Dejamos los foros de videojuegos y pasamos a Discord, a chats de voz mientras trabajábamos, y a un grupo de WhatsApp que compartíamos con otros amigos online. Leo era una persona increíblemente carismática y ambiciosa. Me contó que se estaba esforzando por ser un desarrollador de software. Me hablaba de su padre enfermo, de su madre que era maestra, y de cómo tenía que trabajar en 2 empleos para mantener a su familia. Yo, que venía de una familia más estable, lo admiraba profundamente. A lo largo de los años, le di consejos, lo apoyé emocionalmente, y varias veces le presté dinero para emergencias. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Él siempre prometía devolvérmelo, y yo no me preocupaba, porque confiaba ciegamente en él. Para mí, era una inversión en la persona que más respetaba. Mi novia, Sofía, nunca se llevó bien con la idea de Leo. Ella siempre lo llamó mi amigo invisible. Cada vez que le contaba alguna de sus desgracias, ella arrugaba la nariz y decía, ¿estás seguro de que todo eso es real? Es que suena como de película. Yo siempre la callaba, enfadado. Me parecía insensible de su parte dudar de un amigo que estaba pasando por tantas dificultades. Un día le contó a Sofía que su padre estaba en el hospital y necesitaba una cirugía costosa. Le pedí prestado a Sofía la mitad del dinero para ayudar a Leo. Ella me miró con ojos tristes y me dijo, lo hago por ti, no por él. Pero ten cuidado, por favor. Había señales de alerta, por supuesto, pero las descarté. Leo era increíblemente evasivo sobre detalles concretos de su vida. Siempre que le pedía ver una foto de su trabajo o de su familia, la respuesta era algo como mi padre no quiere que le tomen fotos en su estado o estoy en un proyecto confidencial y no puedo compartir nada. Me parecía extraño que un desarrollador de software de éxito no tuviera ni una sola cuenta de LinkedIn, pero él decía que odiaba las redes sociales y prefería el anonimato. Me lo tragué todo. El detonante ocurrió hace 2 semanas. Leo me escribió con un tono de pánico que rara vez usaba. Su mensaje era largo y lleno de mayúsculas. Dijo que su banco había congelado sus cuentas debido a una investigación por un supuesto error administrativo y que su alquiler estaba a punto de vencer. Necesitaba, y cito, una cantidad de dinero que me salvaría la vida. Me pidió una suma considerable, casi la mitad de mis ahorros. Algo se rompió dentro de mí. No era solo la cantidad, era la historia. Era demasiado dramático, demasiado perfecto para ser otra tragedia en la vida de Leo. Algo en el tono, en la falta de detalles, me hizo dudar por primera vez en 10 años. Sofía, que estaba a mi lado, vio mi cara y simplemente me dijo, investiga. Por favor. Y eso fue lo que hice. Me sentí culpable mientras lo hacía, como un traidor. Pero la duda era más fuerte que la culpa. Empecé a indagar. Usé los pocos detalles que Leo me había dado sobre su ciudad y su trabajo. Busqué en los foros de videojuegos de la adolescencia y en los viejos perfiles de redes sociales de los que me había hablado. Fue un agujero de conejo. Encontré el perfil de una persona que encajaba con la descripción de Leo que él me había dado en nuestros primeros días, misma edad, mismo nombre. Pero este perfil era de un desarrollador de éxito en una gran empresa. Su foto de perfil, sus publicaciones, todo encajaba con el Leo que yo conocía, solo que no era él. No coincidía la voz de Discord ni el estilo de escritura. Mi corazón se hundió.
El perfil real del desarrollador estaba lleno de fotos con su esposa y su hija, y no con un padre enfermo. Su biografía hablaba de haber vivido en una ciudad completamente distinta a la que mi Leo me había dicho. Me sentí mareado, traicionado, humillado. Todo era una mentira. No le dije nada de inmediato. Fui a su perfil de WhatsApp y empecé a buscar a sus otros amigos, los que supuestamente compartían la vida de Leo. Los contacté. Me di cuenta de que eran solo perfiles falsos que él había creado para que pareciera que tenía un círculo social. No había nadie. Éramos solo él y yo, en este universo de mentiras. Decidí que no podía dejarlo así. Me sentí usado, manipulado. Me sentí como un idiota. Sofía me abrazó y me dijo, no eres un insensato por confiar, eres un insensato por no haberlo visto antes. Pero yo no quería ser el insensato de esta historia. La ira se apoderó de mí. No solo había mentido, sino que había construido una vida entera de falsedades a mi costa. Le di dinero, le di mi tiempo, le di mi corazón. Me di cuenta de que había perdido una década de mi vida en esta amistad fantasma. Me puse en contacto con todos los amigos de nuestro grupo de WhatsApp y les conté la verdad. Les expliqué quién era Leo realmente. Les di pruebas, capturas de pantalla de mis conversaciones y las evidencias de mis investigaciones. Fui a los foros y a los servidores de Discord en los que nos conocimos y publiqué lo que había descubierto. Expuse su verdadero nombre y su perfil real de Facebook, que era casi idéntico al de un perfil real que había robado, pero con información de contacto distinta. En cuestión de horas, el caos se desató. Leo me llamó, con la voz quebrada, pidiéndome que lo borrara todo. Me dijo que yo estaba arruinando su vida, que lo estaba condenando a no tener amigos y a no poder empezar de nuevo. Me gritó, me suplicó, me dijo que todo era por su depresión y su soledad. Y ahí es donde entro yo. Me sentí mal, por un segundo, me pregunté si de verdad había arruinado su vida, si me había excedido. Después de todo, solo era un post en internet, ¿no? Pero su voz sonaba tan falsa como todas sus historias. Y mi ira me dice que no, que hice lo correcto, que un mentiroso así no merece la piedad que nunca me mostró a mí. Pero ahora me siento solo, completamente vacío. Me pregunto si fui demasiado lejos. ¿Era mi ira una justificación para causar tanto daño? Después de todo, ¿qué ganaba yo con exponerlo? Ahora soy yo el que se siente solo, el que tiene que lidiar con la vergüenza de haber sido engañado durante tanto tiempo. Mi venganza no me trajo paz, solo un gran vacío. Entonces, ¿soy insensato por lo que hice? Primera actualización, 3 días después. La respuesta a mi publicación original fue abrumadora, y estoy intentando asimilar todos los comentarios. La mayoría de ustedes piensa que no soy insensato, y que mi reacción fue justificada. Otros me han llamado vengativo y me han dicho que debería haber manejado la situación de forma más privada. La verdad es que sus comentarios me ayudaron a entender que mi rabia no me dejaba ver las cosas con claridad. Sigo pensando que hice lo correcto, pero ya no estoy tan seguro de haberlo hecho por las razones correctas. El momento de la revelación, como muchos de ustedes lo llamaron, ha sido un huracán emocional. El post ha corrido como la pólvora en los servidores y foros en los que Leo y yo éramos activos. Recibí cientos de mensajes, algunos de apoyo y otros de personas que también fueron engañadas por él. Una de ellas me contó una historia similar a la mía, pero más grave. Leo le había pedido prestado dinero para un tratamiento de cáncer de su madre, un dinero que nunca devolvió. Otra persona, a la que llamaré Alex, me contactó. Resulta que Alex había sido un amigo de Leo en la vida real, y me reveló la verdad. Me dijo que el verdadero Leo era un desempleado crónico con problemas de ansiedad y que vivía con sus padres. Que no tenía un trabajo de desarrollador de software y que había estado utilizando perfiles falsos durante años para conseguir dinero y atención. Me dijo que, en su círculo de amigos, el nombre de Leo era sinónimo de fantasma porque siempre inventaba excusas para no presentarse a las quedadas. Esa conversación con Alex fue el verdadero golpe. No era solo yo. Había muchas otras personas. Leo era un depredador, un estafador emocional que se alimentaba de la confianza de los demás. La disonancia entre la personalidad de Leo que yo conocía, el ambicioso y trabajador, y la realidad de Leo desempleado y mentiroso era tan grande que me sentí físicamente enfermo. Era como si mi cerebro no pudiera procesar ambas realidades al mismo tiempo. Me sentí como si estuviera despertando de un sueño. Sofía me ha estado apoyando muchísimo.
Ella me dijo que no me sintiera mal, que fui un blanco fácil porque soy una persona de buen corazón. Me dijo que la única persona insensata en esta historia era Leo, no yo. Después de hablar con Alex, decidí confrontar a Leo de nuevo, pero esta vez con la intención de entenderlo. Lo llamé a Discord. Me contestó con la voz rota. Me dijo que todo lo que había hecho era para sentirse mejor consigo mismo. Que su vida real era un fracaso y que la vida de Leo, el desarrollador de software, era la única que le daba felicidad. Me dijo que yo era el único amigo real que había tenido en mucho tiempo. Que el dinero no era lo importante, sino mi amistad. Intentó hacerme sentir culpable, pero ya no funcionó. Sus palabras sonaban huecas y vacías. Me di cuenta de que mi amistad no era tan importante para él como la ilusión que había creado a mi alrededor. Para él, yo era solo una parte de su audiencia, una pieza en su teatro personal. La conversación terminó con un grito. Me dijo que me arrepentiría, que yo era el único que tenía que pagar por su humillación. Luego, cortó la llamada. Estoy en un punto de quiebre. No sé qué hacer. Siento una necesidad de hacer algo, de no dejar que esto termine así. No quiero que otras personas caigan en su trampa. Sé que muchos de ustedes creen que ya hice lo suficiente, pero mi conciencia me grita que todavía no he terminado. ¿Soy el insensato si sigo adelante con esto? Necesito su consejo. Gracias. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, una semana después de la primera. Las cosas han escalado de una manera que nunca imaginé. Después de la primera actualización, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sentía que había una responsabilidad moral de exponer a Leo por completo. No solo para protegerme a mí mismo, sino para proteger a otros. Me puse en contacto con las personas que había estafado con la historia del cáncer de su madre. Juntos, empezamos a recopilar todas las pruebas que teníamos. Capturas de pantalla, mensajes de voz, correos electrónicos y los pocos datos reales que teníamos sobre él. Nos dimos cuenta de que Leo no solo había mentido, sino que había utilizado diferentes nombres y perfiles para estafar a varias personas. Era un verdadero maestro del engaño digital. Mi pareja, Sofía, me advirtió que me detuviera. Me dijo que era peligroso involucrarse en algo así, que podría tener consecuencias legales. Pero yo no podía parar. Me sentía responsable. El engaño digital que él había orquestado era un laberinto de mentiras. Como muchos de ustedes me señalaron, Leo había creado una identidad en línea seleccionada, una versión perfecta de sí mismo que era todo lo que él no era. Había utilizado las cámaras de eco de los videojuegos para encontrar a personas como yo, que confiaban en la amistad en línea y que eran vulnerables a sus historias. La disonancia cognitiva era real. Intentar entender cómo alguien podía mantener una mentira tan elaborada durante tanto tiempo es algo que aún no puedo comprender del todo. A medida que seguía desentrañando su red de mentiras, sentía una mezcla de fascinación y repulsión. Me di cuenta de que no había sido una víctima, sino un cómplice involuntario de su engaño. Mi apoyo, mi confianza, mi dinero, todo había sido una herramienta para perpetuar una mentira. Me sentí avergonzado, pero la vergüenza se transformó en una ira fría. La escalada se produjo cuando la familia de Leo se puso en contacto conmigo. Una mujer que se presentó como su madre me llamó por teléfono. Su voz sonaba desesperada. Me dijo que su hijo había sido diagnosticado con una enfermedad mental grave, y que la depresión y la ansiedad lo habían llevado a cometer estas mentiras. Me suplicó que dejara de exponerlo. Me dijo que Leo había perdido su trabajo y que estaba a punto de perder su casa. Que mi publicación había arruinado su vida, que ya no podía conseguir un trabajo ni una vida normal. Me dijo que su hijo estaba en terapia y que se arrepentía de todo. Me hizo sentir como una basura. Me senté con Sofía después de la llamada. Ella me miró con compasión. Has hecho lo correcto, cariño, me dijo. Pero no tienes que ser el juez, el jurado y el verdugo. Él ya está pagando por lo que hizo, ¿no es suficiente? La voz de su madre, la súplica en sus ojos, me perseguía. ¿Era yo el insensato por no tener piedad? ¿Era mi venganza más importante que la salud mental de una persona? La historia se había vuelto mucho más compleja de lo que pensé. No era solo sobre mí. Era sobre la familia de Leo, sus amigos y las otras personas que había engañado. He decidido que necesito un descanso de todo esto.
pero no puedo dejarlo ir. Siento que aún no he llegado al fondo de esta historia. Siento que aún hay una parte de Leo que no entiendo, una parte que me sigue haciendo dudar. El conflicto me está consumiendo, y no sé cómo resolverlo. Tercera actualización, 2 meses después de la segunda. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, y las cosas han cambiado drásticamente. Lo que empezó como una búsqueda de justicia se convirtió en una revelación que cambió por completo mi perspectiva. Después de la última llamada con la madre de Leo, decidí seguir el consejo de Sofía y dar un paso atrás. La venganza se sentía vacía y la culpa me estaba consumiendo. En ese tiempo, la comunidad online en la que habíamos publicado las pruebas se había calmado. Leo había desaparecido por completo de la red. Ya no publicaba nada, no se conectaba a Discord. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había ganado, pero la victoria se sentía hueca. El giro inesperado llegó de una manera que nunca hubiera imaginado. Recibí un mensaje privado de un usuario anónimo en Discord, alguien que nunca había conocido. El mensaje era largo, detallado, y lleno de información que me hizo dudar de todo lo que creía saber. El usuario anónimo me dijo que el Leo que había estado hablando conmigo era un impostor. Que la historia de la madre enferma, el desarrollador de software y las deudas era una mentira, sí, pero que la persona que había estado hablando conmigo no era el Leo que me había estado estafando. Me dijo que el verdadero Leo era una persona completamente distinta y que él también había sido una víctima de la persona que se hacía pasar por él. La cabeza me dio vueltas. ¿Qué clase de locura era esta? El usuario anónimo me proporcionó pruebas. Me dio el nombre del verdadero Leo, su perfil de Facebook, su perfil de LinkedIn, y las capturas de pantalla de una conversación que había tenido con él. El verdadero Leo era un desarrollador de software de éxito, sí, pero era una persona completamente diferente a la que yo conocía. Había sido un amigo de la infancia del impostor, y el impostor había estado usando su identidad para estafar a la gente. El impostor había utilizado el nombre de Leo para crear una vida online falsa. La voz en Discord era la de un amigo del impostor. Los perfiles falsos en WhatsApp eran amigos del impostor que le seguían el juego. El impostor era un sociópata que se alimentaba de la atención y el dinero que conseguía con sus mentiras. La ira que sentí se transformó en shock. No había una madre suplicando, no había una enfermedad mental grave, no había un arrepentimiento. Todo era parte de una gran estafa. El impostor había utilizado la historia de una madre enferma para manipularme. Había utilizado mi compasión y mi empatía para seguir su juego. El impacto emocional fue drástico. Mi mente se había roto en pedazos. Me sentía como si estuviera en un thriller psicológico. La persona que creía que era mi mejor amigo de 10 años era una ilusión. La persona que creía que era el insensato de la historia, en realidad, era una víctima. La revelación me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre la amistad en línea. Me di cuenta de que no se trata de confiar en la gente, sino de verificar la información que te dan. No se trata de juzgar a las personas por sus mentiras, sino de protegernos a nosotros mismos de las personas que nos quieren engañar. No sé cómo afrontar esta nueva realidad. Me siento tan solo como nunca antes me había sentido. Actualización final. Ha pasado un año desde que el último giro de esta historia me sacudió por completo. La historia terminó con un final agridulce. El impostor fue expuesto por completo, y sus perfiles falsos fueron borrados. Las personas que había estafado con la historia del cáncer de su madre se pusieron en contacto con el verdadero Leo, y él les ayudó a denunciar al impostor a las autoridades. Las autoridades lo encontraron y lo arrestaron. El viaje personal de introspección y reevaluación de todas mis amistades en línea ha sido largo y doloroso. La traición me dejó una cicatriz profunda. Me di cuenta de que había pasado una década de mi vida en una amistad con un fantasma. A veces, la soledad era tan abrumadora que me sentía como si estuviera en un desierto. Pero aprendí a navegar por la nueva realidad. En lugar de cerrar por completo las puertas a las amistades en línea, aprendí a establecer límites claros. Me di cuenta de la importancia de la verificación fuera de línea y de los círculos sociales diversos. No confío ciegamente en las personas, pero sí confío en mis instintos. Y, lo más importante, aprendí que la amistad verdadera no se construye sobre las mentiras, sino sobre la autenticidad y la confianza. Ahora, un año después, me encuentro en un lugar mucho mejor. Sigo jugando videojuegos, y sigo en Discord, pero las amistades que he hecho son diferentes.
Me he reunido con mis amigos en persona, he ido a sus bodas, he conocido a sus hijos. He aprendido que la conexión verdadera no se encuentra en las palabras, sino en las acciones. Y el futuro de las relaciones digitales, como lo veo ahora, está en nosotros, los usuarios. Está en nuestra capacidad de discernir lo genuino de lo superficial, de ser críticos con lo que vemos, y de proteger nuestra propia empatía de las personas que la quieren usar en nuestra contra. En última instancia, el engaño me hizo más fuerte. Me hizo más consciente de mi entorno, más crítico con mis propias emociones, y más agradecido por las personas que tengo a mi alrededor. Y aunque la historia de Leo fue una pesadilla, me enseñó una lección valiosa que nunca olvidaré. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.